El aviso. Hay una autopista que va de Puebla a Veracruz, la cual es oscura y sin visibilidad por las noches. Incluso dicen que cuando llueve, baja tanto la neblina que no permite ver absolutamente nada, ni siquiera los bordes de esta. Y es precisamente este lugar, el sitio donde aconteció la siguiente historia. El tío de un viejo amigo cuenta esta historia con tal sentimiento que contagia hasta el más duro de corazón. Se le llenan las lágrimas los ojos. Incluso hay quienes han abandonado la sala antes del final por pena de verlo llorar. Pero siempre hay alguien que quiere escuchar la historia y se aguanta la pena de verle. Esa noche del 1 de noviembre de 1995, justo al doblar en aquella solitaria autopista, ni una sola estación, dijo con molestia al no poder sintonizar su radio. No podía presumir que se dirigía a gran velocidad a Veracruz, ya que los pronósticos anunciaban mal tiempo, aunque apenas la briznita se dejaba sentir y todavía había un poco de luz. No se atrevía a pisar más el acelerador. Después de todo, llegaría a dormir a Orizaba. Al llegar a la curva conocida como Peligrosa, alcanza a ver a un niño en mitad de la autopista. Frena, rechinando llantas y todo. «¿Pero qué le pasa a este mocoso?», dice con furia el señor, quien solamente alcanzó a mirar al escuincle huir hacia la orilla, perdiéndose entre los árboles. «Mira que hacerme esto, pero ya verá», continuaba pensando mientras se agacha para sobarse, y cuando levanta la cabeza, mira al niño justo enfrente de él. Recuerda que era muy moreno, llevaba solo una camiseta azul y en su mano derecha llevaba consigo un muñequito. El tío intentó gritarle o por lo menos decirle una grosería, ya que su imprudencia no había sido para menos. Justo en ese momento el pequeño le sonríe con una boca chimuela y no le deja decir nada porque se lleva el dedo a la boca y le hace «shh». Solo de esta manera pudo percatarse que 2 camiones de pasajeros pasan como locos por los 2 ejes de la autopista jugando. La velocidad era tal que en cuestión de segundos se pierden de vista. 1000 cosas le pasaron en la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si hubiese estado ahí en ese momento? Después de unos segundos, el tío recuerda al niño. Claro, ahora era él quien le había salvado la vida. Si el niño no se hubiera atravesado, quizá ahora yo... pensó, y enseguida se volvió hacia donde estaba el pequeño. Y es en ese momento cuando nota que el niño ya no estaba. Ni el sonido del viento, ni una casa, nada. Absolutamente nada, solo la oscuridad del monte. Concluye su historia sin poder explicar de dónde salió aquel pequeño. Incluso hay quienes afirman que todavía en esa autopista, si uno pasa con el auto sucio, puede percatarse al llegar a Orizaba que unas huellas de manos pequeñas han puesto ahí su recuerdo. El Choco. José se había mudado a un pueblo llamado Anenecuilco, Morelos. Las calles se hacían más desoladas por las noches. No estaba de acuerdo con sus padres. Mira que mudarse de la capital para irse a vivir a un pueblo. José había hecho amistad con algunos jóvenes, quienes habían vivido siempre en aquel lugar, y fueron ellos quienes le contaron la historia del Choco, leyenda que nunca fue del agrado de José hasta cierta noche. Antes de meterse a la cama, debía cerciorarse que hubiera agua a un lado. De lo contrario, se vería obligado a salir por ella a la vieja llave del pozo. Ya antes había salido, pero nunca después de haber escuchado los relatos de las apariciones del Choco.
Sabía que después de la medianoche, ni por equivocación, debía estar en el establo. José recuerda que antes de acostarse esa noche comió un par de galletas y, sin revisar el jarrón que descansaba a su lado, se echó a la cama, donde finalmente quedó dormido. Unas horas después, cuando la sed lo invadió, tomó la jarra y se dio cuenta que había olvidado llenarla. Temeroso, miró por la ventana hacia donde estaba la llave. Notó que el viento golpeaba fuertemente. ¿Será el choco?, pensó con desagrado. Justo en ese momento, molesto, rectificó. Eso no puede ser. No existe algo parecido. Son solo supersticiones de pueblerinos. Con estos pensamientos, tomó sus zapatos y la jarra, bajando lentamente hacia la puerta. Despertaré a mi padre, pensó nuevamente antes de salir. No, dirá que soy un miedoso y se reirá. Con esto en mente, José abrió con valor la puerta. Si antes ya había salido, ¿por qué ahora no? Caminó deprisa hacia la llave del pozo y fue entonces cuando un aire terrible azotó la puerta. El joven, asustado, volteó y, sin ver nada, continuó llenando su jarra. Preso del pánico, cualquier ruido, cualquier rama que se mecía por el viento lo hacía estremecer. Una vez que pudo llenar su jarra, sintió deseos de ir al baño, y como este estaba ya muy cerca de ahí, en la mayoría de los pueblos se acostumbra a tener letrinas alejadas de los cuartos. Entró y, antes de salir, escuchó cómo su jarra se había caído. Oh no, la voy a tener que llenar otra vez, pensó furioso. Salió deprisa de la letrina y fue entonces cuando miró a un niño como de 6 años al lado del desastre. Condenado mocoso, pensó y se dirigió hacia él. ¿Ya viste lo que hiciste?, dijo en tono molesto. La oscuridad de la noche no le permitía ver bien al intruso, quien se reía abiertamente. ¿De qué te ríes? Lo que acabas de hacer no es cosa de gracia. El pequeño corrió hacia el establo y fue entonces cuando José se dio cuenta que vestía pantalones cortos, camisa de manta y guaraches. No se le hizo extraño porque los habitantes de ese pueblo suelen vestirse de esa manera. La furia no le permitió recordar que ese era precisamente el atuendo del Choco, que sus amigos le habían contado, ya que, como decían los relatos, traía consigo un morral del lado izquierdo. José persiguió al travieso niño hasta el establo, quien continuaba riéndose, y entonces echó un salto como si fuese un animal, lo que le permitió llegar hasta arriba del establo. José miró con terror al pequeño, quien continuaba riéndose, pero esta vez con voz madura. José ya no quiso mirarlo y huyó hacia casa. Dicen las personas que lo conocieron que nunca más quiso salir de su casa, hasta el día en que sus padres tuvieron que mudarse para no volver jamás a ese pueblo. Las leyendas del Choco son tan comunes para los moradores de Morelos que nunca se confían en un pequeño. Tal es el caso de Francisco, un viejo pastor que todavía en estos días lleva su rebaño al monte. Quienes lo conocen saben que no deben acercarse a él, sino los puede confundir con el mismo Choco, a quien se ha encontrado en varias ocasiones. Fue su esposa la que contó la primera vez en que sus ojos cansados vieron al demonio. Don Francisco estaba, como de costumbre, cuidando su rebaño, pero cierto día, al caer la noche más temprano, recuerda que llegó a casa furioso porque una de sus ovejas se había extraviado. Así que volvió al monte en busca de ella. El largo camino le hizo olvidar el tiempo, y muy cerca de la medianoche escuchó que lloraba desesperada su oveja.
por lo que no dudó en ir a salvarla. Recuerda que el sonido aumentaba cada vez que se acercaba a la quebrada. Después de un largo rato vio que el niño vestido de indito llevaba su oveja. Pero, ¿cómo puede cargarla?, se preguntó Francisco. No importa, esa oveja es mía. Comenzó a perseguir al niño, quien se alejaba con gran facilidad. Seguro estaba el señor de que esa oveja era de él, si no, ¿por qué huía el pequeño? La señora cuenta que su esposo no ve bien de noche, pero recordó que estaba cerca de las barrancas y se detuvo. Fue entonces su sorpresa aumentó al mirarse al pie de esta. Pero, ¿cómo pudo pasar este niño?, se preguntó al verlo al otro lado. El señor, quien era más terco que una mula, le gritó molesto: «¡Devuélveme mi oveja!». Y justo en ese momento se dio cuenta que el niño no llevaba tal animal. Por el contrario, solo llevaba colgando del lado izquierdo un morral. El señor recordó que ese era el atuendo del Choco, el mismo demonio en niño. Envía tu relato al contacto efímerohecho@gmail.com. Suscríbete para más historias efímeras de horror. Recuerda, el miedo es efímero, el tormento eterno.